Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 29 de noviembre de 2021, ya el último lunes de este mes, y ya vamos a entrar a diciembre. Esperemos que 2022 sea mucho mejor que este. En días pasados, por supuesto, no tendríamos que dejar de conmemorar, de traer a colación que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y pues por eso dedicamos este primer segmento, esta parte muy importante para nosotros y nosotros aquí en Rompeviento, porque finalmente ahí estaríamos de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que declaró precisamente que la violencia contra las mujeres y niñas es un crimen aborrecible y también la calificó como una emergencia de salud pública. Por eso le pusimos este segmento, violencia hacia la mujer, la otra emergencia de salud. Y pues Antonio Guterres dijo que es el momento de redoblar esfuerzos para todos juntos eliminar de cara a 2030, y es lo que no estaremos muy de acuerdo. No veo por qué tengamos que esperarnos 9 u 8 años más, sino como lo estamos viviendo para terminar con ese problema generalizado, como él también lo llamó, de derechos humanos. Nuevos datos muestran que en muchos países prácticamente 2 de cada 3 mujeres en distintos estudios han informado que ellas o alguna conocida experimentaron una forma de agresión durante la última pandemia de COVID-19, que también, hay que decirlo, vino a agravar la situación en términos de violencia intrafamiliar. Por supuesto, la violencia exterior tampoco es que digamos que estén muy bien las cosas. Según la ONU, la violencia contra las mujeres constituye una verdadera pandemia con devastadores efectos sobre más de la mitad de la humanidad, y es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo, que ya sabemos se manifiesta de múltiples formas y en diversos ámbitos, el público, privado, y también incluye pues ya cada vez más de manera más frecuente y de manera más fuerte también los espacios digitales, que sabemos que trasciende a todas las fronteras y que va desde las formas muy sutiles, desde las formas de agresión pasivas, por ejemplo, o decir pequeños insultos, pero que van taladrando ahí como martillos, hasta, por supuesto, las formas más extremas, que son pues los asesinatos de mujeres, es decir, los feminicidios por cuestiones de género. En muchos países, afortunadamente, hubo manifestaciones y repudio a los ataques machistas. Por ejemplo, podríamos citar algunos países. En Guatemala, las y los manifestantes mostraron carteles con la denuncia de que entre enero y noviembre murieron en forma violenta 482 mujeres en todo el país, es decir, en todo Guatemala, y pues se mostraron pancartas de queremos ser libres para jugar en paz, por ejemplo, eso lo llevaban algunas niñas, y también personas ya adultas en las instalaciones del organismo judicial instalaron un altar con flores donde colocaron mantas en las que pues, se podía leer: no aparecemos muertas, nos asesinan. En Perú también hubo colectivos que protestaron porque la violencia machista se agudizó en esa nación, y esto pues desde que empezó la pandemia. De por sí sabemos que en América Latina no cantamos muy bien las rancheras que digamos, y en el caso de Perú desde hace 20 meses tienen más de 100 feminicidios y desapariciones de mujeres. De hecho, en algunas otras notas que consultamos, ahí el recuento que hacen solo para lo que va de este año, hablan de 132 feminicidios. Allí en Perú, frente al Palacio de Justicia, familiares de víctimas, fíjense, ya no solo de feminicidios, sino inclusive de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Estamos hablando de que Fujimori gobernó Perú del 90 al año 2000, y siguen ahí, pues obviamente sin tener justicia, sin tener pues una reparación del daño, una garantía de no repetición en este país, y ahí pues las mujeres también están reclamando justicia e indemnización. Por ejemplo, pues en un caso que lleva ahora pues más de 2 décadas ante los tribunales, que están peleando este tipo de situaciones, y las cosas pues desafortunadamente no han mejorado. En Bolivia también un colectivo de organizaciones feministas exigió mayor presupuesto para combatir la violencia contra la mujer, y también pues estuvieron denunciando que desde principios de 2021, fíjense, ahí se registra, según algunos colectivos de bolivianos, una violación cada hora en promedio. Por ejemplo, Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer, señaló que en lo que va del año tienen registradas 99 feminicidios, 99,
y más de 40,000 casos de violencia, de los cuales 7,000 son delitos de índole sexual contra niñas y adolescentes, y ahí esto pues les da un promedio de 23 casos cada día. Es decir, si lo vamos dividiendo así que por día, por horas, etcétera, pues prácticamente un caso por hora allá en Bolivia. En Madrid también hubo manifestaciones, allá en España hubo el hashtag hartas de la violencia machista contra las mujeres, soluciones ya, y también muchos cantos de pues no estamos todas, faltan las asesinadas y ni una más, perdón, ni una menos, vivas nos queremos. En Turquía las cosas fueron diferentes porque ahí pues, sí que hubo manifestaciones, pero pues, a diferencia de otros países, otras naciones, ahí la policía así que las reprimió disparándoles gas lacrimógeno contra pues, varios centenares de mujeres que se reunieron, que se manifestaron allá en Estambul para denunciar la violencia machista. Y también una cosa muy importante que yo no tenía conocimiento de ello, que es que Turquía se retiró de la Convención de Estambul, que esta es una convención muy importante porque fija normas jurídicamente obligatorias para contener la violencia sexista. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan se salió oficialmente de este tratado en el mes de julio pasado. Y también hay que decir que los conservadores del partido AKP, que es los que están actualmente en el poder, afirman que precisamente el acuerdo, es decir, la Convención de Estambul, pues no es bien vista en Turquía porque, según ellos, impulsa la homosexualidad y amenaza la estructura familiar tradicional. Imagínense, ¿no? Es como aquellas posiciones que luego podemos ver que se debaten entre pues, el aborto y el no aborto, ¿no? Me parece que sería algo similar, porque aquí pues nadie llama a que se desestructuren las familias, sino simple, sencillamente que las personas tengan la libertad pues, y las garantías de poder vivir como a ellos les parezca sin que se afecte a terceros. Aquí el rollo es que muchas veces la afectación a terceros pues piensan que son las familias y ciertas estructuras que se tienen y que ya sabemos que históricamente, patriarcalmente, pues son las que aglutinan y tienen a la sociedad de tal manera pues que las tienen ahí calladitas, las tienen organizaditas para que los de arriba pues sigan gobernando y los de abajo pues sigan obedeciendo. En el caso de Turquía, según la plataforma We Will Stop Feminicide, que sería nosotros pararemos los feminicidios, 345 mujeres han sido asesinadas desde enero de 2021 allá en Turquía. Y habría que decir que en el año pasado, en 2020, fueron también asesinadas 410 mujeres. El Papa Francisco pidió protección para las mujeres víctimas de violencia machista y calificó las distintas formas de maltrato como cobardía y degradación para los hombres y también para la humanidad. En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez ratificó el compromiso de ese país contra las manifestaciones de violencia hacia la mujer, asunto que consideró también de máxima prioridad para el gobierno cubano. Y algunas organizaciones internacionales, aquí podemos citar, por ejemplo, el ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, los señalamientos certeros, pocos pero certeros. Por ejemplo, mencionó que la pandemia del COVID agravó la situación y que desde Afganistán y Colombia hasta República Democrática del Congo, mujeres y niñas han sufrido mayores estragos a causa de los daños provocados por los conflictos, el desplazamiento y el coronavirus. También señaló que ha habido un aumento de la violencia familiar, los matrimonios infantiles, la trata de personas, los abusos y la explotación sexual, a la par que se erosionaron logros que fueron difíciles de alcanzar en materia de igualdad de género. También el ACNUR señala que 1 de cada 5 mujeres desplazadas dentro de sus propias naciones ha sufrido violencia sexual, lo cual desafortunadamente es un indicador muy alto en las condiciones de desplazamiento, que ya de por sí son difíciles, pues imagínense con este tipo de agresiones. En caso de Amnistía Internacional, habló el caso concreto de las mujeres venezolanas que han migrado a otras naciones que pues, son las que se encuentran entre las principales víctimas de violencia de género, por lo que los estados, parte, digamos, o los estados miembros de la ONU, o cualquier estado, podemos decir, que donde vayan personas de origen venezolano, pues se les debe garantizar su protección. Y en el caso de México, pues México no estamos desafortunadamente bien, que digamos, ¿no?
para nada, nos falta muchísimo para avanzar. Estuvimos viendo algunos programas que ya habíamos hecho respecto a esta temática y desafortunadamente seguimos pues con muy, muy pocos avances y demasiados pendientes. En nuestro país se calcula que 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. De enero a septiembre de este año, al menos, y esto hay que decirlo, por el enorme subregistro que tenemos en cuanto a notificación, en cuanto a información disponible, 10.5 mujeres en promedio son asesinadas en nuestro país cada día. Según una nota de Daniela Guaso, publicada ayer en el periódico El Universal, de 2015 a 2020, tomando en cuenta 6 años, fueron asesinadas 1.962 niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Poco más desafortunadamente de una por día. También fíjense, datos muy, muy graves, ¿no? Muy elocuentes de todo lo que nos falta, es que ni adentro ni fuera de las casas, ¿no? Por ejemplo, de estos asesinatos que estamos hablando, de los 1962, 4 de cada 10 ocurrieron en las calles y carreteras del país. 700 niñas y adolescentes fueron asesinadas en la vía pública. El Universal, el reportaje de Daniela Guaso, cita el caso de una menor, una niña de 12 años llamada Fátima, asesinada en 2015 en la vía, ahora sí que, sí, en la calle. Pero fíjense ustedes, a solo 100 metros de su casa en el Estado de México, y pues se siguió con el proceso y después de 6 años, apenas uno de sus 3 asesinos acaba de ser condenado a cadena perpetua. Y esto, pues, todo este conjunto de situaciones estructurales, pues, nos denota que muchas niñas y mujeres no están seguras en la calle. Pero la otra parte de la tragedia es que tampoco están seguras necesariamente en su casa. En el periodo citado, 558 mujeres fueron asesinadas en su casa, según cifras del INEGI. Daniela Guaso nos escribe en una parte de su reportaje. Al analizar las cifras del INEGI, se encontraron más de 20 formas que muestran el nivel de violencia al que son sometidas más de 300 niñas al año en el país. Y hay un patrón revelador. Las niñas de 0 a 2 años y las de 13 a 17 años son las más vulnerables. Entre más pequeñas son las víctimas, la mecánica de muerte es más cruel. Para Juan Martín Pérez, director de la Red de los Derechos de la Infancia en México, la famosa REDIM, el solo hecho de tener entre 15 y 17 años, ser mujer y vivir en México, te da un 36% de probabilidades de ser víctima de feminicidio. Este incremento en la violencia, según Juan Martín Pérez, tiene 3 elementos que lo caracterizan. La guerra que se vive en México desde hace más de 15 años, la resistencia cultural que existe para reconocer a las niñas y el mensaje político que se ha dado de que el tema no interesa. Y aquí nos dice la REDIM, es central asumir que mientras las autoridades sigan siendo cómplices machistas, eso no va a cambiar. Y el Estado de México, considerado como el escenario más dramático del país, es un claro ejemplo, un lugar en el que a la violencia se le tiene que añadir la total impunidad que existe. En fin, eliminar la violencia contra la mujer y la niña sí que tendría que ser un compromiso de todas y todos. Si no, nada más quedarnos como espectadores, no nada más exigir, sino pues actuarle, ¿no? Esta pandemia ataca a todos los grupos de edad, a todos los estratos sociales, países, etnias, grados académicos, todo se esparce como el agua, digamos, cuando pues, no hay un contenedor, ¿no? La solución de ese problema, muy difícil de resolver, por supuesto, ¿sí? Pues, entre otras cosas, pasa por dejar de cosificar, es decir, dejar de considerarlo como una cosa y dejar de devaluarlas en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos. Estamos hablando del trabajo, la casa, la escuela, la religión, la cultura, etcétera. Y pues de todos estos ámbitos, atacar todas las expresiones de violencia contra la mujer, insisto, desde las más sutiles hasta las más graves, lo cual pasa necesariamente por cada uno de nosotros y de nosotras. Es decir, hacer un cambio total. Y también los otros sectores que ya no conciernen, digamos, a la parte individual, sino como la parte colectiva, y por supuesto al Poder Legislativo, para que pues, se adecúen leyes que disminuyan la impunidad, bueno, que eliminen la impunidad y también pues, que se capacite, se sensibilice, concientice a las y los funcionarios encargados de atender la violencia de género. Belén Sanz Luque
titular de la ONU Mujeres en México, pues hizo un llamado a nosotros, los hombres del país y del mundo, porque, dice ella, no vamos a poder poner fin a la violencia contra las mujeres si no se hacen parte de la solución y no solo parte del problema. También conminó a los gobiernos a incrementar sus presupuestos públicos en materia de prevención y combate a la violencia. Y también pues, insistió en que la pandemia incrementó los factores de riesgo que generan violencia de género en el hogar, en el espacio público y en los ámbitos laboral y económico. Y dio una cifra de que en el mundo 54 millones de mujeres, 54 millones de mujeres quedaron sin trabajo, y también se evidenció y aumentó la desigual, pues ahora sí que distribución que se tiene en los cuidados entre hombres y mujeres, que ya sabemos quién desafortunadamente y usualmente saca la peor parte. Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que el presupuesto para este sector, es decir, para la atención a las mujeres, nos dice que aumentó significativamente de 2021 para 2022, y también dijo que desde el comienzo del gobierno de la 4T, los recursos del anexo 13, que son los de igualdad de género, se han incrementado 387% en cifras nominales, al pasar de 47.918 millones de pesos en 2018 a 233.732 millones de pesos para 2022, lo que significa, según Nadine Gassman, que mientras en 2018 el anexo 13 representaba el 1.07% del total de presupuesto programable, para 2022 va a representar el 4.31%. También dijo que el Mujeres tendrá en 2022 un aumento del 5.1%, pues contará con 873.508.000 pesos. Bueno, aquí, por ejemplo, me llama la atención, ahora que han estado estas cuestiones de la ciencia, de sí, de todo eso, bueno, una promesa que tiene también el gobierno mexicano desde hace muchísimo tiempo es aumentar la inversión en ciencia y tecnología, que aquí me parece ser que también es un llamado de atención porque, bueno, pues también gran parte de las personas que hacen investigación en México, afortunadamente, pues también son mujeres, y qué mejor día que ahí se hagan investigaciones sociales, psicológicas, sociomédicas, etcétera, pues para tratar de entrarle por todos los ámbitos a eliminar este flagelo. Pero, pues ahora sí, como diría el clásico, también hay otros datos, ¿no? Aquí traemos también, pues, declaraciones de Wendy Figueroa, que es la directora de la Red Nacional de Refugios, porque ella, digamos, en sentido contrario de lo que se hablaba, mencionó que si bien había habido aumento en el presupuesto para programas asistencialistas, esto lo recalcó mucho, que están en el anexo 13, a que sea alusión Nadine Gassman, dice, los que sí deben fortalecerse presupuestalmente son los dirigidos a la prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres. Mencionó que algunos de estos programas van a tener menos recursos, como por ejemplo el de la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, que disminuyó 52.6%, y el de refugios, que tuvieron un aumento apenas del 0.04%. Que esto pues habría que verlo, porque sabemos que este año las previsiones es de que terminemos con un 7% de inflación, ¿no? Bueno, pues Wendy Figueroa también mencionó que el presupuesto para los refugios no está garantizado para todo el año, y dijo una cosa que me pareció preocupante, que el presupuesto de estos refugios es para 10 u 11 meses, perdón, y eso va a depender de que en algún momento pues, pueda bajar el recurso. Señaló que 80-85% de lo que se destina a los refugios efectivamente son aportaciones federales, pero que el resto es fondeado con campañas de recaudación, acciones con iniciativa privada o proyectos de financiamiento que se presentan ante instancias internacionales. Pues aquí también habría que meter pues mano, habría que hacer readecuaciones y por supuesto pues tratar de que se disminuyan las inequidades entre ambos sexos y por supuesto las inequidades que tienen que ver con todas las cuestiones de género, que sabemos que no solo es hombre o mujer desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de las construcciones sociales, de acuerdo pues cómo cada persona se catalogue, ahora sí que como diría Cristina Pacheco, aquí donde nos tocó vivir. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica, ahora volvemos.